Lo que estaba pasando con Ángela Aguilar era, sin exagerar, un frenazo en seco. Un colapso total que dejó a medio mundo con la boca abierta y a su propia familia en un estado de alerta que rozaba la desesperación. La historia de su vida, hasta ese instante, había sido un desfile constante de aplausos, luces y escenarios que se llenaban de admiradores. Pero esa noche, todo eso se detuvo de golpe. El backstage del teatro estaba en silencio. Nada de risas, nada de música afinándose, ni siquiera el murmullo habitual de los asistentes que buscaban sus asientos mientras los técnicos hacían los últimos ajustes. Solo estaba Ángela, sentada en una silla rígida, con los ojos fijos en el suelo, mientras su padre, Antonio Aguilar Jr., recorría la sala de un extremo a otro, cada vez más nervioso. «¿Qué pasó, hija?», preguntó, tratando de mantener la calma. Ángela no levantó la vista. Su voz salió apenas como un susurro. «No puedo, no puedo salir». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Los boletos estaban vendidos, los escenarios listos, las cámaras preparadas para transmitir cada segundo a cientos de miles de fanáticos. La maquinaria de una de las dinastías más importantes de la música mexicana estaba funcionando a todo vapor. Y, de repente, nada. Suspensión, cancelación, oscuridad. Para el público, la noticia llegó como un golpe directo al corazón. Las redes sociales ardieron en minutos. ¿Qué le pasó a Ángela? ¿Está enferma? No puede ser que se cancele un concierto así. Mientras tanto, dentro de su familia, la preocupación era aún más profunda. Ellos conocían a la niña que parecía incansable, que entrenaba horas y horas, que se levantaba antes del amanecer para cumplir con ensayos, entrevistas y compromisos sociales. Si Ángela decidía no subirse al escenario, no era un capricho, era una señal de alarma roja parpadeando en medio de la sala. Los médicos fueron llamados de inmediato, pero nada parecía fuera de lo físico. Las constantes vitales estaban en orden, no había fiebre, ni infección, ni nada que pudiera explicarlo de manera lógica. Pero algo más estaba sucediendo, algo que ni los análisis ni los exámenes podían detectar. Mientras tanto, los productores intentaban buscar soluciones, tratando de llenar el vacío de su ausencia. Pero nadie podía reemplazar a la joven artista, ni siquiera por una canción. Ángela era un fenómeno que combinaba talento, disciplina y carisma, y su ausencia era un vacío tangible, como si el aire mismo hubiera dejado de circular en el teatro. Esa noche, su padre decidió hablar con ella sin intermediarios. Se sentó a su lado, tomó su mano y simplemente esperó. La niña, la joven que había sido presentada al mundo con la promesa de continuar una tradición familiar, finalmente rompió en llanto. No era tristeza, ni miedo, era un agotamiento que venía de años de presión constante, de expectativas que parecían no tener fin. «No quiero que me vean débil», susurró entre lágrimas. «Siempre tengo que ser perfecta, siempre. Pero hoy no puedo». Su padre la abrazó con fuerza. Sabía que detrás de la estrella que todos veían, había un adolescente enfrentando algo mucho más grande que cualquier escenario. La fama, el éxito y la admiración no borraban la necesidad de respirar, de detenerse y, sobre todo, de ser escuchada. Esa noche marcó un antes y un después. La noticia de la cancelación se filtró, y aunque hubo decepción, también surgió un reconocimiento silencioso, la humanidad de Ángela. La gente comprendió, al menos por un instante, que incluso las princesas del regional mexicano podían sentirse cansadas, abrumadas y vulnerables. En los días siguientes, la familia reforzó su apoyo. No había giras, ni contratos, solo tiempo para recuperarse, reflexionar y entender que, a veces, parar no era fracasar, sino sobrevivir. Ángela comenzó a escribir en un diario que nadie más leería, expresando todo lo que no podía gritar en un escenario lleno de aplausos. Cada palabra era un paso hacia sí misma, un intento de reconciliar la figura pública con la persona privada que llevaba dentro. Y mientras los boletos seguían vendidos y los escenarios permanecían listos, algo estaba cambiando. No en el mundo exterior, sino en ella. Y ese cambio, silencioso y profundo, sería la semilla de su verdadero renacimiento artístico. Los días siguientes al concierto cancelado fueron extrañamente silenciosos en la mansión familiar. Los pasillos, que normalmente retumbaban con risas, música y el constante movimiento del equipo,
ahora solo contenían pasos suaves y voces bajas. Ángela se había recluido en su habitación, un espacio que durante años había sido su refugio y a la vez su escenario privado. Allí, entre fotografías de su infancia y discos que escuchaba una y otra vez, intentaba reconstruirse. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío. Se levantaba, se vestía con cuidado, y luego simplemente se sentaba frente a la ventana, observando cómo el mundo continuaba sin ella. Era extraño pensar que afuera, los teatros seguían llenándose de otros artistas, las radios transmitían canciones nuevas, y la vida continuaba, indiferente a su pausa forzada. Su madre, Florencia, tocó la puerta de su habitación una mañana y entró con una bandeja de desayuno. No dijo nada, solo dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó a su lado. Ángela le lanzó una mirada que mezclaba gratitud y culpa. No puedo, murmuró, evitando que sus lágrimas cayeran. No puedo salir a cantar, no puedo ser la princesa que todos esperan. Florencia suspiró y le tomó la mano. Ángela, cariño, no tienes que demostrar nada a nadie, ni siquiera a tu público. Eres más que eso, tienes derecho a sentir, a detenerte y a llorar. Esa conversación fue el primer momento en que Ángela sintió que podía respirar. Durante meses, había ocultado su cansancio, su miedo al fracaso, incluso la presión que sentía por continuar la tradición familiar. La disciplina de su padre, Antonio, aunque motivadora, era también implacable. Cada error se sentía como un fracaso monumental, y cada aplauso era un recordatorio de que debía mantenerse perfecta. Pero esa perfección había cobrado un precio. Las noches de insomnio se habían vuelto constantes, y los días, una rutina de compromisos que la agotaban hasta la médula. En silencio, comenzó a escribir en su diario, no canciones, sino pensamientos, sentimientos y miedos que nunca había compartido. Por primera vez, no había cámara ni público, solo ella y sus palabras. Escribía sobre la presión de ser la princesa del regional mexicano, sobre cómo la gente esperaba verla siempre sonriente, siempre impecable, y cómo, a veces, deseaba desaparecer sin que nadie lo notara. Mientras tanto, su padre recorría los estudios y oficinas de la familia, preocupado por la imagen pública y los contratos. Pero al ver a su hija, entendió algo que nunca antes había admitido. La disciplina y el talento no podían reemplazar la humanidad. Debía aprender a escucharla, a respetar sus límites. Esa lección, aunque dolorosa, empezaba a transformar la relación entre ellos. Los rumores en los medios se intensificaron. Algunos periodistas hablaban de un colapso emocional, otros de una estrategia publicitaria. Ninguno conocía la verdad. Ángela lo sabía, pero no le importaba. Su mundo no estaba afuera, sino adentro, en esa lucha silenciosa que nadie veía pero que era más real que cualquier aplauso. Un día, mientras caminaba por el jardín de la mansión, escuchó el sonido de un violín. Era su hermano, Leonardo, practicando una pieza que le había enseñado su abuelo. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. La música, familiar y cálida, parecía envolverla y calmar algo dentro de ella. Sentada en el pasto, permitió que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Nunca pensé que necesitara parar, susurró, más para sí misma que para alguien más. Pero ahora sé que es necesario. Esa pausa, aunque dolorosa, se convirtió en un primer paso hacia algo más profundo. La comprensión de que su talento no estaba en la perfección, sino en la autenticidad. Que podía ser Ángela Aguilar, la artista, y al mismo tiempo Ángela Aguilar, la joven que necesitaba respirar, sentir y vivir sin máscaras. En el silencio de esos días, la familia comenzó a reconstruir no solo la agenda de conciertos, sino también la conexión entre ellos. Cada conversación, cada gesto de apoyo, cada momento compartido sin cámaras, era un pequeño triunfo. Y aunque el mundo exterior seguía esperando su regreso, Ángela empezaba a entender que su verdadero público primero era ella misma.